Buenos días a todos mis hermanos, a quienes están aquí congregados ya, quien por alguna razón no pudo asistir y está conectado en internet, también les damos la bienvenida. Y siempre damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, amén. Venimos a adorarle, venimos a exaltarle, a aprender de su palabra. La reunión es por Él y para Él. Estamos en la serie del pecado, enseñanza 34. El pecado es una doctrina fundamental en la palabra de Dios. La doctrina, hay doctrinas que hablan de Dios, hemos estudiado del Dios de la Biblia, de Jesucristo, del Espíritu Santo, la gracia, pero el pecado es fundamental. Y yo creo que nos quedan algunas, todavía 3, 4 predicaciones sobre el tema, pero no abarcaremos quizás todo lo que se debiera abarcar, pero es un tema fundamental. Quizás alguien quisiera otro tema, pero es importante que en la iglesia cristiana se hable del pecado. Y miren, ustedes ya vieron el título de la prédica de hoy, pero yo le iba a llamar a la prédica de hoy, el pecado mata y la palabra de Dios da vida. Pero finalmente dejé el título exhortándonos unos a otros cada día. Y cualquiera de los dos títulos abarca lo que hablaremos hoy, pues de que el pecado mata y que debemos exhortarnos unos a otros. El pecado a la luz de la Biblia, mis hermanos, siempre se presenta como algo atractivo. O sea, el pecado no es algo que digas, ay, no lo quiero hacer. El pecado es atractivo, se presenta como agradable. O sea, el pecado siempre va a presentar pues grandes expectativas. Si hago este camino y hago esto otro, me va a ir bien, aunque no sea correcto, pero tú crees que te va a ir bien, pero son falsas expectativas. No sé si alguno ha comprado, no sé, en Temu, en Alibaba. Tú ves unas fotos de los productos, generalmente debe haber excepciones, que se ven y te dicen 128 cuando aquí en una tienda te lo venden en 500 o 700 o 1000, pero tú lo ves tan bonito y lo pides, a mí me ha pasado, y no es lo que te ofrecían. Pero te crearon una falsa expectativa. Los comerciales, la publicidad tienen esa característica, te crean falsas expectativas. Si uso la camisa, yo no sé cuáles sean, pero en mis épocas era Manchester, no, con ese te vas a lucir. Y lo mismo una Manchester que una Milano, lo importante es quién está dentro, ¿no? Entonces, pues así, luego en Marketplace, los que han comprado, que anuncias un producto, anuncian y te dicen, excelente estado, vendo teléfono, y cuando te lo llevan, qué chasco te dan, te venden un teléfono. Entonces, así es el pecado, te ofrece algo bueno, agradable, pero el pecado a la luz de la Biblia siempre tiene una consecuencia. Romanos 6:23. Primera parte, solo voy a leer la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Siempre, 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 siempre el pecado paga con muerte. Siempre, sin excepción, siempre. Cualquier pecado, el que me digan, cualquier desobediencia, cualquier pecado, el que me diga, siempre paga con muerte, siempre, sin excepción. La palabra paga, porque ahí dice la paga del pecado es muerte, la palabra paga en el griego es opsonión, que significa salario. Si tú trabajas al término de la semana o de la quincena, ¿qué recibes? Un salario. Tu trabajo paga un salario. De la misma manera, cuando pecamos, hay un salario, hay una paga. ¿Y esa paga es qué?
muerte. La palabra muerte en el griego thanatos, de ahí viene la palabra tanatólogo, ¿no? Los que ayudan supuestamente al bien morir. Y significa en primer lugar muerte, muerte física, pero también muerte significa separación. De hecho, la muerte física es eso, el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Cuando muramos, el cuerpo ahí se va a quedar, si lo tienen que cremar, etcétera, lo atropella, el cuerpo ahí queda, pero se separa el alma y el espíritu. Entonces, muerte es separación. Toda persona en este mundo ha pecado, por lo tanto merece ¿qué? La muerte eterna, la condenación. Pero quien se ha arrepentido de sus pecados, creyendo en Jesucristo que ya pagó por nuestros pecados, tiene no un pago, sino un regalo. Romanos 6:23, ahí dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas, ¿qué dice ahí? La dádiva, el regalo que no merecíamos, el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. No trabajamos para ganar la salvación, trabajamos para ganar la muerte. La paga del pecado es muerte, pero vino un regalo. Entonces hay un regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, como cristianos, el pecado sigue produciendo muerte, porque muerte significa separación. Cuando yo como cristiano peco, se rompe mi comunión con Dios. Ahí la gravedad, ahí empieza la gravedad del pecado. Hay una separación. El pecado, porque el pecado ofende a Dios. El pecado que me digan trae muerte, la mentira, la fornicación, el adulterio, pleitos, iras, contiendas, el hijo que no obedece a los papás, la esposa que no se sujeta al marido, el marido que no la ama como Cristo a la iglesia, el cristiano, cristiana que anda en yugo desigual, etcétera, etcétera. Siempre el pecado paga. No lo dudes, porque a veces no va a pasar nada. Entonces siempre, pero el pecado se presenta siempre atractivo. Te seduce, esto no se ve tan mal, lo hago y es que me siento bien. Y el pecado tiene esa cualidad. Ahorita en unos momentos vamos a ver cómo Adán y Eva llegaron a pecar. Hubo algo que vieron agradable, pero las consecuencias de ese acto las vivimos hoy en día, porque el pecado paga. Ante el pecado ya estudiamos en la serie Mateo 6:41, no lo voy a estudiar, pero lo vamos a leer. ¿Qué debemos hacer? Velar y orar, ¿para qué? Para que no entremos en tentación. El cristiano debe velar, verdaderamente orar, estar en la palabra, porque el espíritu está presto. O sea, tú dices, ya no quiero pecar, pero la carne es ¿qué? Débil. Pero eso no es pretexto. El cristiano que vela y ora, pues no va a caer en la tentación. Entonces ya hablamos de en alguna parte de la serie, en más de 30 enseñanzas, pero hoy quiero hablar en primer lugar, además de que dejemos claro que el pecado paga, que el pecado siempre trae como consecuencia muerte, porque hay separación de Dios, se rompe nuestra comunión. Quiero hablarles que además de velar y orar, tú y yo como cristianos, cuando alguien peca, tenemos una grande responsabilidad. No tú, estoy hablando, cuando yo como cristiano veo que otro cristiano peca, tengo una grande responsabilidad delante de Dios. Es más, tengo un mandato de parte de Dios. ¿Cuál es? Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, salud. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ya vieron? ¿Qué debemos hacer los unos con los otros? Exhortarnos. A nadie nos gustan las exhortaciones, pero vean que no dice, nada más el pastor debe exhortar. No, exhortarnos los unos a los otros cada día.
Este no es una sugerencia en la palabra de Dios que te dice, oye, ay, si ves a alguien, si quieres, si puedes, si se te da la gana, exhórtalo. No, es un mandato exhortar. Si tú ves que un hermano está en pecado, exhórtalo, sí, en amor, con claridad, con firmeza, pero hay que exhortarlo. Miren, les decía yo hace 8 días, hace 8 días no, ¿verdad? Predicó Aarón, pero hace 15 o hace 3 semanas, que hoy en general en el mundo hay lo que llaman una generación de cristal. Por ejemplo, los maestros ya no le pueden llamar la atención a los alumnos, se pueden meter en un problema con los papás. Bueno, yo conozco maestros que los han corrido porque le llamó la atención a un niño por una conducta grave, por bullying, por ejemplo. Se molesta, no le digan nada a mis hijos, con mis hijos no. Cuando es el maestro tiene una autoridad, no como antaño que les aventaban el borrador, ahora ya no se usa el borrador o no sé. Pero generación de cristal, ya no se puede decir nada, se engorilan. ¿Qué pasa si un periodista denuncia un acto de corrupción de un político? Se molesta el político y se le echa encima al gobierno, ¿sí o no? Ahora, eso es el mundo. El problema es que en la iglesia cristiana ya también hay cristianos de cristal. No les puedes decir nada sobre el pecado porque ¿qué te importa? Yo vivo mi vida. Si a veces así le dicen los hijos a los papás, ¿tú quién eres? Pues tu papá. Pues ¿qué te crees? Tu padre, tu madre. Pero además aquí dice, regreso a Hebreos 3:13, que debemos exhortarnos ¿quiénes? Unos a otros cada día. La palabra exhortar tiene varias connotaciones, varios significados. El primero significa invitar. Oye, hermano, mira, en buen plan. Pero también significa orar. O sea, voy a orar por este hermano que está en pecado, pero también significa animar. Hermano, te animo a que te acerques a Dios, a que te vuelvas a congregar, deja ese pecado. Pero también significa confrontar. Ahí ya cuando ya no gusta tanto, confrontar. Confrontar hablar de frente. A ver, hermano, estás en este pecado. También significa reprender. O sea que un hermano puede reprender a otro hermano por su pecado, sí, en amor, con firmeza. También significa amonestar, exigir. Eso significa. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Amonestémonos. Si tú sabes que alguien está en pecado, no dices, pues allá su vida, allá el hermano, pues a mí qué. No, a mí qué. Si tú te has dado cuenta, tienes la responsabilidad de animarlo, de invitarlo, de amonestarlo. Oiga, hermano, esa conducta que tiene de pecado, te exhorto en el Señor. Vuélvete a la palabra, no andes en ese pecado. Es un mandato. Esto no dice Pablo, o bueno, quien haya escrito Hebreos, la mayoría creen que fue Pablo, pero finalmente ¿quién lo escribió? El Espíritu Santo que inspiró. Es un mandato, exhórtense los unos a los otros. Entonces quiero que vean que no es solo un llamado a los pastores, pastores exhorten, y lo hacemos. Es parte de nuestro ministerio como pastores, exhortar, confrontar, reprender. Dice 2 Timoteo 4:2, Pablo le escribe a Timoteo como pastor. Timoteo era pastor. Y le dijo, a ver, Timoteo, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando alguien está en pecado hay que exhortarlo. Es el llamado, vuelvo a Hebreos 13. Exhortémonos. Si sabes que alguien anda mal, ves un hermano que anda en malos pasos, exhórtalo. O sea, no es allá su vida, mi vida. Somos hermanos en Cristo, somos la familia de Dios, dice la Biblia. Y si yo veo que un hermano anda mal, debo exhortarlo. No andar señalando y juzgando, ya el hermano anda re mal. Primero ve, ora, exhórtale.
Entonces, cuando tú ves a alguien, ¿verdad?, que está en pecado, viste a un hermano diciendo malas palabras, fumando, conoces un hermano que trata mal a la esposa, una esposa que no sé, mi vecina es cristiana y nunca se sujeta, vas y le dices, oye, tengo un amigo cristiano que anda en una relación con un incrédulo, vas y le exhortas, deja ese pecado, hermana, sujétese, hermano, deja esa relación, vas, es una responsabilidad, es un mandato. Ahora, sería otro tema, si ese hermano o hermana no quiere cambiar, dice, ni te metas, yo vivo mi vida y para mí no está mal, y sigue en su pecado. Si hay un mandato en 1 Corintios 5:11, ¿cuál es? Dice Pablo, más bien les escribí que no se junten. ¿Con quién? Con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón o lo que sea, con el tal que dice, ¿qué dice ahí? Ni a comer, o sea, el hermano ya no quiere, ya se le exhortó, ya se le reprendió varias veces, deje su pecado, deje su fornicación, su mentira, lo que sea, etcétera. Si ya no quiere cambiar, llega un momento en que no te juntes con él. ¿Eso dice quién? ¿Es idea del pastor? Yo no escribí la Biblia, ¿verdad? Porque sí, yo me he encontrado con hermanos en Cristo que dicen, ay, pero eso está muy fuerte. O sea, como que creen que ahí Dios la regó en este versículo. Dice aquí la Biblia, con el tal ni comas. Así de fuerte. Me ha tocado casos donde se ha ejercido esa disciplina y los hermanos reaccionan. El que es verdaderamente cristiano reacciona, oye, ya nadie me habla. Dios los hace ver que están en pecado y vuelven. El que es cristiano puede salir, pero regresa con nosotros. Amén. Entonces, siempre lo que dice Dios es para bien, siempre. Y bueno, regresando al punto, Hebreos 3:13, pues debemos exhortarnos, reprender si es necesario, exhortar, animar, llamar al arrepentimiento. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Si yo sé que un hermano o hermana está en pecado, debo exhortarlo, reprenderlo, animarlo. A lo mejor alguien no sabía esto hoy, pero aquí aplica lo que aprendimos hace 15 días. ¿Se acuerdan de Santiago 4:7? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Hoy sabes que debes exhortar a tu hermano que está en pecado, y si no lo haces, ¿qué pasa? Es pecado. Es más, hay graves consecuencias de no amonestar al que está en pecado. Graves consecuencias para el que no lo amonesta. Independientemente del que está en pecado, si no se aparta, tendrá sus consecuencias. Miren lo que dice Ezequiel 3:19. Pero si tú, ¿qué dice ahí? Amonestares al impío, al que está en pecado, y él no se convierte de su impiedad, es decir, sigue mal, dice, pues, ¿qué me importa? Yo soy como sea, yo soy el rey y hago lo que quiero. Pero tú le amonestaste de su mal camino, dice, él morirá por su maldad, él va a pagar, porque el pecado paga. Pero tú que lo amonestaste, ¿qué dice ahí? Habrás librado tu alma, es decir, delante de Dios estás libre de responsabilidad. Ves a una persona en pecado, tú la amonestas, mi responsabilidad no es que cambie o no cambie, eso yo no puedo cambiar a nadie, estamos de acuerdo. Tu responsabilidad es amonestar. Si tú lo amonestas y no cambia, pues él va a pagar sus consecuencias. Pero tú, dice aquí, habrás librado tu alma. Versículo 20. El justo, a ver, un hermano en Cristo se aparta de su justicia y hace maldad. Sabes de un hermano que está en pecado y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá, porque tú, ¿no qué? No le amonestaste. En su pecado morirá, porque es responsable de su pecado, y sus injusticias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano.
A ver, ¿qué está diciendo aquí? Hay un justo que está en pecado, tú dices, yo ni le voy a decir nada porque además se enoja. No, ay, yo por qué le amonesto, que le amoneste el pastor. No, dice, si tú no le amonestas, su sangre demandaré de tu mano. Es decir, tienes responsabilidad delante de Dios de ver que está en pecado y no amonestarle. ¿Ya vieron? Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no peca, o sea, se arrepiente, va firme, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Cuál es el común denominador en estos 3 versículos? Debemos amonestar en amor, con firmeza, con claridad, pero es el mandato. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Regreso a Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Como cristianos debemos ser una influencia para bien para otros cristianos. Y parte de esa buena influencia es amonestarlos cuando anda mal. Claro, sí, de cuando van bien, gloria a Dios, firmes y adelante, mi hermano. Pero cuando va mal, debemos ser una influencia. Y parte de esa influencia es amonestarle, exhortarle, reprenderle, orar por él, invitarlo a dejar su pecado. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? No, allá el hermano, su vida. ¿Para qué? Debemos ser la contraparte. En el mundo no te van a amonestar por no orar, por no leer la Biblia, por andar. Al contrario, el mundo te va a invitar a lo malo. Pero el creyente debe amonestar, exhortar. Si no hacemos nada, tenemos responsabilidad, no de su pecado, sino de no hacer lo que Dios dice. No sé si me estoy explicando bien. Esa es una grande responsabilidad que hoy debemos hacer. En una ocasión Josué, en la Biblia, fíjense, Josué, jovenazo, ya Dios lo estaba perfilando para ser el sucesor de Moisés, pero un día exhortó a todo el pueblo. Él no dijo, ay, estoy muy chavo, yo quién soy. No, quiero que lean rápido. Números 14:6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra cuando entraron a ver la tierra y que llegaron con un pronóstico de que con Dios podemos, porque otros días llegaron, no vamos a pasar, está bien difícil, hay gigantes. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero vean el versículo 9, ahí está todo el pueblo, millares y millares del pueblo de Israel. Por tanto, vean qué dice con firmeza y claridad, no sean rebeldes contra Jehová. ¿Qué está haciendo Josué? Amonestando. A lo mejor José va a decir, pero ¿quién soy yo? Si son, mira, ahí hay ancianos, ahí hay gente mayor. Pero sabía que andaba mal y les dice, no sean rebeldes contra Jehová. Y bueno, todo lo que viene adelante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hebreos 3:13. Exhortarnos los unos a otros cada día. Ahora, me voy del otro lado. Tú y yo, cuando se nos exhorta, debemos ser humildes. Porque la primera que se hace, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Qué te crees? El creyente debe atender la reprensión con humildad y eso te hace una persona sabia. Proverbios 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Vean la versión. La segunda no le puse, pero es Dios se habla hoy. El que atiende la reprensión que da vida. ¿Saben cuál es la reprensión que da vida? La que está sustentada con la palabra. El que atiende la reprensión que da vida tendrá un lugar entre los sabios. Es sabio aquel que atiende la reprensión,
que no reacciona y que no se... ¿Y tú qué te crees? Y así una vez estaba yo exhortando a un hermano y, ¿usted quién se cree, pastor? No, el pastor, pero mira la Biblia, no, se meta en mi vida. ¿No? Hay mucha soberbia en el cristianismo. Necesitamos atender la exhortación con humildad. Insisto, a veces los hijos, ¿tú quién eres? Tu padre. No. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? ¿A qué deberíamos estimularnos? Oye, te estimulo a que veas la nueva serie de Netflix, está buenísima. Te animo a que veas la nueva película de no sé quién, de Quentin Tarantino, no sé yo quién. No, a lo que debemos estimularnos es ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Entonces pensemos en esto. La próxima vez que un hermano, una hermana te exhorte, te reprenda, dale gracias a Dios, porque ese hermano, esa hermana te ama, se interesa en ti. Aunque te haya dolido la exhortación, porque a veces duele. Dice Proverbios 27:6, fíjense, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, cuando amamos a veces hablamos fuerte, ¿sí o no? Porque, oye, estás mal, oye, arrepiéntete, no seas necio. Y a veces se enoja, pero dice aquí, fieles son las heridas del que ama. Vean la Nueva Traducción Viviente. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. O sea, un hermano en Cristo te va a hablar con sinceridad. No te va a decir, ay, no pasa nada, ay, andas aquí, allá haciendo esto mal. Te va a hablar con sinceridad, a lo mejor te va a molestar, pero te ama verdaderamente. Entonces regreso a Hebreos 3:13. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice ahí? Se endurezca por el engaño del pecado. A ver, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca. Ese es el riesgo de alguien que peca y le exhortas y siguen lo mismo y alguien más le vuelve a exhortar y no se arrepiente y le vuelven a exhortar y a lo mejor viene el domingo y oye una prédica que lo exhorta sobre su vida y sigue, corre el riesgo de ¿qué? De endurecerse. Ahí dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra endurecer es una palabra griega bien interesante, escleruno. ¿Alguien ha oído hablar de la arterioesclerosis? Se endurece la vena, la arteria, se tapa y ya no fluye la sangre. De ahí viene endurecer. Y ahí ya, lo único que creo que hay una operación, se le hicieron a un amigo, y le abren la vena y le meten un stent, le llaman, para que siga fluyendo, ¿no? La sangre, porque está endurecida. Pero hablando pues de pecado, cuando pecamos, se endurece el corazón y ya no fluye tu relación con Dios. Ya cuando alguien está endurecido y le dice, hermano, ¿qué te importa? ¿Anda usted mal, mi hermano? No, estoy bien, ustedes son los que están mal. Bola de hipócritas en esa iglesia. Así un día fuimos a ver a un hermano que no había venido y dice, hermano, está lleno de hipócritas. Digo, sí, está lleno de pecadores que el Señor está transformando día a día. Amén. Cuando digamos que está lleno aquí de gente que no peca, es porque ya estamos en el cielo. Amén. Allá sí no habrá pecado, pero cuidado. Se corre ese riesgo de endurecer. Es bien triste ver a un hermano, una hermana endurecida. Hermano, anda en pecado, pues no me importa. Hermano, arrepiéntase. Hermano, se endurece. Y si Dios quiere en su voluntad, a veces hay cristianos que dicen, me los llevo de una vez, antes de tiempo. 1 Corintios 11:30 lo estudiamos hace algunas semanas, cuando dice ahí que a causa de su pecado, acuérdense que los corintios hasta se emborrachaban en sus reuniones ágapes donde celebraban la cena del Señor. Y dice, por lo cual
hay muchos enfermos. O sea, Dios puede permitir, no siempre que haya un enfermo es por pecado, pero puede permitir enfermedad. Y dice, hay muchos debilitados entre vosotros y muchos, ¿qué dice ahí? Duermen. Entonces, por eso, cuando alguien te exhorte, te reprenda, dale gracias, Señor, gracias por mi hermano que me exhortó, que me animó. Porque eso debemos hacer, exhortados los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Pero vean lo que dice al final, ¿por el qué? Engaño del pecado. Eso es lo grave del pecado. El pecado engaña. El pecado te hace parecer que no tiene nada de malo, no pasa nada, etcétera, etcétera. Pero finalmente el pecado mata. Y no hay otra, Mateo 26:41, más que velar y orar, por supuesto, pero necesitamos exhortarnos. Ahí en Hebreos 3:13, la palabra engaño significa, es la palabra griega apate, significa que se presenta sutilmente, que engaña, que es tramposo, que se disfraza, que crea falsas expectativas. El pecado, insisto, quien te va a invitar a pecar no te va a decir, mira, ven, peca conmigo, ven, vamos a irnos de reventón al mundo y te vas a morir y el pecado te va a ir mal. No, te va a invitar y te va a decir, la vamos a pasar, ¿qué? Bien padre, ¿sí o no? Quien te invita a hacer algo malo te va a decir, mira, vamos a hacer esta tranza y te vas a ganar una lana. O sea, te va a crear una falsa expectativa, va a disfrazar las consecuencias del pecado con algo bueno. ¿A quién le pasó? A Adán y Eva. Primeros dos seres humanos en el mundo, y el pecado y Satanás los engañaron, pero fue su responsabilidad. Recuerden que Dios, lo voy a leer rápido, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vean que desde la creación el trabajo es digno, Después ya del pecado dice, comerás el pan con el sudor de tu frente, pero trabajar es una bendición, amén. El trabajo, porque una vez oí un predicador que decía, el pecado es una maldición porque dice la Biblia que comerás con el sudor de tu frente. No, desde antes que cayera en el pecado le mandó trabajar. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, no sé cuántos, pero me imagino el huerto, el paraíso, cantidad de árboles podrás comer, mas del árbol uno nada más, de la ciencia del bien y el mal, ¿qué dice ahí? No comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Bueno, entonces, en términos resumidos, Dios le dice, el día que desobedezcas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. El pecado mata. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Hay muerte, hay separación, se rompe nuestra comunión. Entonces, el pecado aquí no es que comieron una manzana. El otro día, ¿sabes qué me dijo una persona? Nunca compres los productos de Apple, porque es una manzana mordida y representa, no era ni manzana. ¿Sí me explico? Pero vean las cosas porque que se hacen. Vean el logotipo y entonces trae una como mordida, la manzana. Entonces dicen que representa a Adán. No era manzana, ni maracuyá, ni plata, no sabemos qué es. Pero el pecado no era el fruto en sí, sino que la desobediencia. El día que me desobedezcas, es decir, yo te digo que no comas, pero el día que lo comas, es decir, el día que me desobedezcas, vas a morir. ¿Quién vino? El engañador, versículo Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se fijan cuestionando lo que Dios dice, con que Dios ha dicho. Cuando alguien venga y te diga, con que Dios dice que no te sujetes, hermana, no, el feminismo es lo de hoy, y la mujer no se deje, vamos a unirnos.
con que Dios ha dicho. O sea, cuando alguien te lleve a dudar de la palabra de Dios, viene de parte de Satanás. Ni lo dudes, es pariente de la serpiente. Porque eso es lo primero que hace, hacerte dudar de lo que Dios ha dicho. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. ¿Qué había dicho Dios? El día que de él comieres, vas a morir. Versículo 4, ¿qué dice el engañador? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué está diciendo? Te engañó Dios, no vas a morir. No, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo y el bien y el mal. Pregunta, ¿era cierto? No. ¿Cuál fue la consecuencia? Miren, me adelanto, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos. Así es el pecado, se presenta agradable, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron los ojos de ambos abiertos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Para resumir, ¿qué pasó ahí? Romanos 3:12. A partir de ahí, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. La desobediencia, el pecado trae muerte. Entonces, ¿por qué cayó Adán y Eva? Porque desobedecieron. Y sabemos las consecuencias, fueron expulsados del paraíso, vino la muerte, a la mujer dijo, pues vas a dar a luz con dolor, al hombre comerás con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, pero el pecado paga. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Nunca se escondían, pero se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó a Eva. ¿Así dice? ¿A quién llamó? Al hombre. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable, la cabeza del hogar? ¿Quién cayó primero? Eva. ¿Y por qué le llama al hombre? Porque los varones somos responsables. Hemos estudiado que el varón es cabeza de hogar, ya explicamos qué es eso, no es machismo, no es autoritarismo, etcétera. Bueno, dice, versículo 10. Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cómo se la quería sacar Adán? Versículo 12. ¿Saben qué le dijo a Dios? Tú eres el culpable. Porque le dice: la mujer que me diste. Ese es el problema del ser humano y muchas veces de nosotros, cuando se nos exhorta al pecado. No, caí porque mi vecino, es que mi hermano me hizo, es que no sé qué, es que allá, es que acá. Así, Adán, tú eres el culpable, Dios, ¿para qué me das a la Eva? ¿No? La mujer que me diste. O sea, ¿están dándose cuenta que le está echando la culpa a Dios? Bueno, insisto, ya saben las consecuencias, dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Y qué? Dios les dijo: fueron engañados, no se preocupen, pues los engañaron. No, ya sabemos la consecuencia, fueron expulsados, el pecado entró por un hombre y así la muerte a todos los hombres. De ahí la importancia, regreso a Hebreos 3:13, de exhortarnos para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Cada día, mis hermanos, debemos exhortarnos. Y exhorta a tu hermano, y sabes que un hermano anda mal, una hermana, somos responsables. No le echemos la culpa a nadie. Hay quien le echa la culpa al gobierno de sus pecados. Hay hijos que dicen a sus papás: yo peco porque tú andas mal. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. ¿Quién va a pecar?
¿Quién va a morir? El que peca. Por eso dice, el hijo no lleva el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, jamás nos... Hay gente, es más, la psicología luego trata problemas de jóvenes y terminan echándole la culpa a los padres. Es que tú eres rebelde porque tus papás. La psicología tiene una serie de elementos contrarios a la palabra de Dios. A ver si unas semanas más adelante, terminando la serie, les hablo de la psicología. No hablo de la psicología laboral, donde les hacen test para ver sus capacidades, etcétera. Hablo de la psicología que le quita al hombre la responsabilidad de su pecado. Es que tú eres alcohólico porque tu abuelito, tu papá te pegaba. Es que tú eres mujeriego porque tu papá era un mujeriego y entonces tú eres... No, aquí dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces necesitamos, voy sobre el final, necesitamos exhortarnos unos a otros a no pecar. Cuando alguien anda en pecado, por lo tanto, quiero que vean que lo que necesitamos en realidad es amistarnos, relacionarnos, tener amistad entre nosotros como cristianos, donde constantemente unos a otros nos exhortemos en amor a no pecar. La amistad con el mundo nos va a llevar a pecar. Fíjense que una cosa es relacionarnos con el mundo, lo hemos explicado en otras ocasiones. En el trabajo tenemos que relacionarnos con cristianos, no cristianos. En la escuela tenemos que relacionarnos, ser respetuosos, amables, ayudarnos, pero amistarnos con el mundo, la Biblia dice no. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente del mundo, querramos o no, te va a llevar a pecar, a apartarte de Dios, y el pecado mata. En cambio, un cristiano con la palabra de Dios debiera exhortarte a caminar en la palabra de Dios. Quiero que vean un salmo para que vean, porque como cristianos tenemos la posibilidad de decir, ¿me voy a dejar influenciar por el mundo y los pecadores? ¿O me voy a dejar influenciar por la palabra de Dios y por cristianos verdaderos que me animen a no pecar? Nosotros decidimos con quién nos asociamos, con quién nos amistamos. Vean el Salmo, no vamos a estudiar todo el Salmo, es la parte final, Salmo 1 y 2. Dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 1. Bienaventurado el varón. La primera expresión varón se refiere al hombre, a la mujer en general. Y empieza con esa palabra bienaventurados. ¿Todos saben qué significa bienaventurado? Significa supremamente dichoso, significa muy bendecido, muy feliz, lleno de la bendición de Dios. O sea, es la verdadera felicidad. Saben que el mundo se mata por buscar la felicidad y jamás la va a encontrar sin Cristo. Jamás. Entonces dice, bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De qué habla este versículo? Que la persona bienaventurada es aquella que no se deja influenciar, que no se amista, que no se vive regido por este tipo de personas del mundo. Pecadores en general, consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Si yo me dejo influenciar, me amisto, me relaciono íntimamente con el mundo, me van a llevar a pecar. Van a moldear mi vida para mal. Si tú te juntas con el mundo, te vas a parecer al mundo. Entonces, a la luz de este versículo, podemos ser moldeados, y ahorita vamos a ver el 2,
por el mundo, por los pecadores para mal, o podemos ser moldeados e influenciados por Dios, su palabra y por verdaderos cristianos para bien. La pregunta es, ¿por quién nos vamos a dejar moldear? Consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores es amistarse con el mundo. Buscar el consejo del mundo y no de Dios, amistarse, estar en camino de pecadores, sentarse, buscar la amistad de gente del mundo, me va a influenciar para mal. Pregunta, por ejemplo, para hacer gráficos. ¿Por qué una mujer, y podemos hablar de un hombre también, se viste escotada, con minifalda o pantalones apretados que dejan ver claramente su silueta, cosa que Dios dice que debamos ser pudorosos? ¿Por qué un cristiano lo ves en los conciertos del mundo, lo ves haciendo cosas del mundo? ¿Por qué? Porque se está influenciando ¿por quién? Por el pecado, por pecadores, silla de escarnecedores, camino de pecadores. ¿Qué lo está influenciando? El mundo, no la palabra de Dios. Se está dejando moldear por el mundo. El mundo te va a influenciar. ¿Por qué vemos cristianos hoy que de veras tú los ves y se parecerán más a Cristo o se parecen más al mundo? ¿Por quién nos estamos dejando influenciar? Si la gente te ve a ti y me ve a mí, dirá, ¿se parece a Cristo? ¿O te confunden con el mundo? Honestamente, ¿por qué hablas como hablas? ¿Por qué vistes como vistes? ¿Por qué escuchas la música que escuchas? ¿Por qué ves lo que ves? ¿Es la influencia de Dios y su palabra o es la influencia del mundo? Reflexionemos. Porque el que es bienaventurado es el que no anduvo en ese camino. Al contrario, versículo 2, vean lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la influencia que necesitamos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahorita les digo qué significa delicia, porque es una palabra importante. Aarón creo que nos compartió Romanos 12:2 hace 8 días, que dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas del mundo. No imitemos, no te vistas como Shakira. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, regresando a Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Saben qué significa delicia? Es la palabra hebrea jefetz, que significa placer. Significa agradable, valioso. Honestamente, ¿es un placer para ti leer la Biblia, escuchar la Biblia, meditarla? ¿Saben que cuando algo nos gusta le dedicamos tiempo, sí o no? A lo mejor te gusta un deporte y andas buscando y le voy a dedicar. Cuando la palabra de Dios es valiosa, es agradable, nos deleitamos en ella. Dice su delicia, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque es valiosa, porque es importante, porque la necesitas. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Qué está buscando? ¿Lo del mundo o lo de la palabra de Dios? O sea, no es que no podamos hacer deporte, por ejemplo, pero puede haber creyentes que su delicia, su todo es un deporte, o es esto, o es el otro. Dice la Biblia en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿A qué le dedicamos más tiempo en la vida? Dice aquí que la palabra de Dios debe ser nuestro deleite, un gozo. Es más, dice Proverbios 12:4, si como a la plata la buscares, si
y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos creen que aquí en la Biblia hay un verdadero tesoro? Pues busquémoslo. No, yo les decía una vez, si nos dijeran que aquí abajo estaba enterrado un tesoro, pico y pala, ¿no? ¿Se acuerdan las historias que el tesoro de tal, no sé qué? Y ahí iban los piratas y días, porque buscaban algo valioso. Aquí ya tenemos algo valioso. Necesitamos escudriñarlo, necesitamos buscarlo, esa es la persona bienaventurada, el que la busca como a plata, como a tesoros. Porque miren la consecuencia, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué trae a tu mente un árbol así plantado en un río donde corre el agua limpia, sol, noche, cuidado? ¿Qué imagen te refleja eso? Alguien que es bendecido, alguien que es bienaventurado. La palabra de Dios dice que el que medita en la ley de la palabra de Dios de día y de noche, el que no anduvo en consejo de malos, no se deja influenciar por el mundo, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Saben que el agua en la Biblia es sinónimo de la palabra de Dios? Estar plantado junto a corrientes de agua es vivir sustentados por la palabra de Dios. Esa es la que te alimenta, esa es la que hace que tu hoja no caiga, y esa es la que hace que todo lo que hagas según la voluntad de Dios prospere. Porque la palabra de Dios da vida. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, ¿y qué dice? Son vida. No nos dejemos influenciar por el mundo, hermanos. Dice ahí, será como árbol, Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. No tenemos que buscar el consejo en el mundo, menos en la psicología. Ya les voy a hablar en unas semanas de eso. Ni andan con pecadores, o sea, todos los días nos relacionamos con pecadores, pero andar con pecadores es ya tener una amistad con pecadores. Ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Lean en casa el 4, el 5 y el 6 y verán las consecuencias del pecador. Pero necesitamos meditar en la palabra. Esta es la influencia que necesitamos. Amén. Meditarla. Yo sé que a lo mejor algunos dicen, ya que acabe el pastor porque tengo un compromiso con el mundo importantísimo. No aguantas la palabra ni una hora. ¿Sí o no? Ay, o sea, puedes aventar. El otro día me decía una persona, no era cristiana, pero me dice que estaba viendo una serie en la noche. No sé qué serie, ni sé si era buena, era mala, no sé. Pero dice que empezó como a las 11, que terminó como a las 8 de la mañana. Porque se picó. Así nos debería pasar con la palabra de Dios. Que es un tesoro, es la palabra de Dios. Nos vivifica, es la que nos ayuda a apartarnos del pecado. Decía un evangelista Moody de hace 2 siglos que la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. Pero de ahí la importancia, termino y con esto concluyo, Hebreos 3:13, de ahí la importancia de exhortarnos los unos a los otros cada día. En tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos honestamente se van a proponer en su corazón hacerlo? Cada vez que vea a un hermano que está en pecado, voy a orar por él, para hablar con él y exhortarle. Es una responsabilidad.
Y dice los unos a los otros. Y cualquiera de ustedes le puede decir al pastor y el pastor a ustedes y entre ustedes, como hermanos en Cristo, ahí estamos los unos a los otros. Porque dice, no al pastor, ve y dile, si sabes algo, a ver pastor, tengo esto, y se lo dices. Los unos a los otros, dice aquí la palabra de Dios. Y tú que serás exhortado, porque seguramente nos vamos a exhortar, tomémoslo con humildad y demos gracias. Gracias por mi hermano, por mi hermana, por el pastor que me exhortó. Amén. Dice Hebreos 10:24, considerémonos, animémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Despidámonos en oración. Les invito a que cierren sus ojos y pensemos primero lo que comentamos al principio. El pecado, mis hermanos, mata. La paga del pecado es muerte. Nunca te dejará nada bueno el pecado, nunca, 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 nunca. Siempre paga y paga mal. No hay de otra. Qué importante es venir y arrepentirnos delante de Dios y apartarnos del pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero también vimos hoy que tú y yo tenemos una responsabilidad y un mandato de Dios. Exhortar, reprender, animar a algún hermano o hermana que está en pecado, que está en desobediencia a la palabra de Dios, que tiene una conducta de pecado. En amor y con firmeza podemos exhortarlo, podemos reprenderlo en amor. Es una responsabilidad. Si no lo hacemos, ya lo leímos, Dios nos va a pedir cuenta. Si tú no le amonestares, su sangre te demandaré. Pero si tú lo amonestas, estás libre de toda culpa. Es nuestra responsabilidad hacerlo porque nos interesa. Y si a ti o a mí se nos exhorta y se nos reprende, démosle gracias a Dios por ese hermano, por esa hermana que se interesó en ti. Ese hermano, esa hermana verdaderamente te ama, por eso te exhorta en tu pecado. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pues vemos con claridad la verdad que nos trajo a tus pies, que la paga del pecado es muerte. Si bien ahora como cristianos nos has dado el regalo de la vida eterna, pues el pecado sigue rompiendo nuestra comunión contigo. Por eso quiero pedirte, si hay un hermano o hermana que está en una conducta de pecado, que tu Santo Espíritu le convenza de su pecado. Cualquier pecado, cualquier desobediencia a la palabra de Dios, que se aparte de ese pecado y se arrepienta, porque ahí va a alcanzar misericordia. Que si hay un hermano o hermana que sabe de otro hermano que está en pecado, anímalo a que en amor y con firmeza le exhorte, le reprenda, le anime. Que entendamos esta responsabilidad. Tú nos has dejado este encargo de exhortarnos los unos a los otros. Que atendamos tu palabra y tu mandato. Gracias por tu palabra que nos da vida, por tu palabra que cuando la meditamos, cuando es nuestro deleite, cuando la consideramos valiosa, cuando no andamos en el camino de pecadores, cuando no andamos en silla de escarnecedores, cuando no buscamos el consejo del mundo, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Es decir, seremos hombres y mujeres con tu bendición, con tu gracia, obrando en nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.